Este video tiene como propósito mostrarles los conceptos básicos de lo que es una base de datos para poder comprender mejor el funcionamiento del programa Access en esencia. ¿Qué es una base de datos? En su definición más sencilla es donde se almacena información que agrupa una índole específica de datos. Por ejemplo, nos referiremos al caso de una escuela. En una escuela está conformada por alumnos, maestros, y los maestros dan las asignaturas y también hay personal administrativo. Pero solo en este momento vamos a considerar 3 grupos de información específica, que son los maestros, que son los alumnos, que son las asignaturas. Imaginemos que tomemos papel y lápiz, tenemos que hacer una cuadrícula que vamos a llamar maestros, que vamos a trazar 4 columnas, por ejemplo. Una recibirá el nombre, una llevará la etiqueta de nombre, dirección, fecha de ingreso y RFC. Y supongamos que solo tenemos un maestro, al cual anotamos sus datos. Asimismo, en otra retícula, en otra hoja, colocamos una etiqueta que diga alumnos y a su vez hacemos 4 columnas donde colocamos en una el nombre, en otra la fecha de nacimiento, en otra la edad y en otra la dirección, y anotamos que tenemos 3 alumnos. Con las asignaturas repetimos un proceso similar, etiquetamos con el nombre de asignatura, hacemos una retícula de 3 columnas que etiquetamos con el nombre de la asignatura, el nivel y el salón en el cual se imparte esa asignatura, y rellenamos, en este caso serían 2 materias que estamos impartiendo en la escuela. En este momento nosotros estamos imaginando un escenario en el cual la escuela tiene maestros, una sola persona, tiene 3 alumnos e imparte 2 asignaturas. Ya hemos creado una base de datos muy elemental, muy sencilla, que está conformada por 3 tablas. Cada tabla guarda información específica. Es decir, no vamos a revolver en un primer renglón el nombre de un maestro y en un segundo renglón el nombre de un alumno, porque cada uno guarda propiedades específicas. Por lo tanto, nuestra base de datos puede ser completamente física en el sentido de que tenemos una caja, tenemos tarjetones de papel y anotamos los nombres de cada uno de los maestros, y una de las cajas recibe ese nombre, maestros. Otra de las cajas recibe el nombre de alumnos y otra de las cajas recibe el nombre de asignatura. Esa es en su forma más elemental y en la forma en la cual todavía hace unos 15 años uno podía acudir a las bibliotecas y para poder localizar más rápido el libro tenías que irte a unas cajas de maderas o a unos estantes metálicos donde tenían colocados por áreas o por títulos o por autores las características inherentes. Esa sería una base de datos de antaño. En nuestro caso en particular, es una base de datos que lo está generando un software, en este caso el Access, pero que las particularidades o propiedades básicas son que está conformado
por tablas. Una base de datos está conformado principalmente por tablas. Pero aquí se agregan varios elementos más que nos van a permitir utilizar el potencial de este programa Access. Usualmente una base de datos elemental son retículas que son en sí las tablas que puedes ordenar, puedes filtrar, pero Access guarda características más interesantes que he dibujado en forma de una pirámide para ilustrar la jerarquía en la cual está constituido estos elementos. En una primera instancia, la más importante son las tablas. Las tablas están conformadas por los campos y por los registros. Volviendo a nuestra página anterior, el primer renglón, constituirían los campos. Del segundo renglón hacia adelante serían los registros. En una tabla de datos puedes cambiar los registros, es decir, tal vez te hayas equivocado y en lugar de Juan se llame Armando, lo puedes cambiar. Donde sí tienes que tener más cuidado es en cómo etiquetaste los campos, porque este campo no debe ser igual a este, es decir, no puede aquí decir nombre y aquí decir nombre. Los campos deben de llevar etiquetas distintas. Ahora bien, dentro de los campos van propiedades, es decir, la fecha de nacimiento es en un formato de fecha de día, mes y años. No puedes colocar 15 porque es un formato de fecha de nacimiento en el día en el cual nació la persona. La edad es un número y distínguese aquí obviamente que Miguel está formado por letras que denominamos caracteres. En la computadora sí debe saberse distinguir, porque la computadora, a través de lo que es el trabajo de Access, debe asignársele que el campo sea escrupulosamente definido, si es texto, si es número, si es formato de fecha, y posteriormente agregar la información que correspondería en una forma de comprender rápidamente del segundo renglón hacia abajo. Nuestra base de datos, a través del software de Access, nos permite generar ahora un segundo elemento que le llamamos consulta, donde por ejemplo, supongamos que tenemos aquí 40 campos. Aquí podemos extraer 10, 20, 30 o los 40 campos. Es decir, es una manera que nosotros vamos a poder extraer, ordenar o filtrar entre otras cosas que se puede hacer. Pero aún así, ver la información es muy cansado o muy complicado. Por lo tanto, se crea el formulario, que es la manera en la cual te vas a comunicar a través de la computadora. O bien, si se requiere ya tener, por ejemplo, el listado de los alumnos, se le da la orden al software para que te genere un reporte impreso. Por lo tanto, la estructura básica de una base de datos es que está conformada por tablas, en su forma más primitiva. En un formato electrónico, es decir, a través de un software, está conformado por 4 elementos principales: las tablas, que es donde almacenas la información; las consultas, que es donde extraes, filtras u ordenas; el formulario, que es la interfaz por medio de la cual se comunica uno con la base de datos; y por último el informe, si se desea tener una impresión de esos listados o de esa información en particular. En una base de datos se puede borrar
un informe y no pasa nada, o un formulario o una consulta. Vuelvo a repetir, en una base de datos se puede borrar la consulta, el formulario o el informe y no ocurre nada. La información aún sigue persistiendo en las tablas, pero si se borra la tabla y se sigue conservando la consulta, el formulario o el informe, simple y sencillamente la máquina te va a arrojar error porque la información ya no existe. Puedes borrar de la consulta hacia arriba, pero no las tablas, porque las tablas es el soporte de toda esta pirámide que yo he tratado de mostrar cómo es que interactúa una base de datos a través de sus diferentes elementos. En particular, Microsoft Office ha venido generando versiones de este programa de base de datos y aquí nos muestra lo que es la versión del 2007. Junto con ella ofrece una serie de herramientas que agrupa en un concepto que se llama suite informático, donde ofrece una hoja de cálculo, un procesador de palabras, entre otras herramientas. Por el momento es todo, e invitándoles a continuar con la introducción al curso de video tutorial de Access en modo compartido. Gracias.